Hola, yo soy Francisco, soy viajero internacional desde los 12 años de edad y hoy te cuento el FreeMec, la tarjeta para viajes internacionales con pacientes con discapacidad. Una tarjeta que junto con el Medif te permite abordar en vuelos nacionales e internacionales. ¡Acompáñame! Hola familia aeronáutica, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar de una planilla de un certificado muy solicitado en los vuelos nacionales e internacionales, conocidos como cabotaje o domestic flights o international intercontinental flights. Y tiene que ver con el MEDIF, que es una planilla que actualmente se convierte también en una tarjeta, algunos lo emiten como una tarjeta, que tiene la finalidad de llevar un informe detallado de cada pasajero. ¿Por qué? Porque cada pasajero que tiene, por ejemplo, un historial de enfermedad reciente, cirugías recientes o cualquier condición de salud que se considere inestable, no solamente a nivel mental, sino que también a nivel hematológico, a nivel sanguíneo, hematológico, metabólico, es necesario reportarlo. Si bien las aeronaves actuales están presurizadas a nivel del mar y tienen una gran diferencia entre el ambiente interno y el ambiente de la tierra, que es la presurización, al contrario de lo que se cree comúnmente, las aeronaves modernas no están presurizadas a nivel del mar. De este modo, la altitud de la cabina durante el vuelo oscila entre los 1524 metros y los 2.438 metros, o sea, 5.000 y 8.000 pies, lo que tiene como consecuencia una reducción barométrica que provoca algunas adaptaciones en el organismo humano imperceptibles para las personas saludables, que, por ejemplo, para una persona que está en tratamiento sí se puede hacer perceptible. En la mayoría de los casos, razonablemente, los vuelos suelen ser cómodos, pero sin embargo, todos los vuelos de corta, media o larga distancia pueden provocar en algunos pasajeros una cierta condición de estrés. Te voy a dar unos tips. La presión arterial de oxígeno disminuye en promedio de los 98 mmHg a los 55 mmHg. En la práctica esto significa una disminución cercana al 4% de la saturación periférica de oxígeno. Se produce una dilatación de los gases durante la exposición del organismo humano en esta altitud en torno al doble de su volumen, y la baja humedad, que es entre el 10 y el 20%, aunque para la gran mayoría de los viajeros saludables las adaptaciones que se producen en el organismo humano son imperceptibles. Estas pueden provocar una descomposición en personas con alguna enfermedad coronaria, pulmonar o vascular cerebral, así como en pacientes anémicos. Entonces, esta guía de MEDIF nos indica que hay un tiempo mínimo de espera para algunos pacientes con tratamientos más frecuentes. Y estos son: cirugías abiertas de tórax, abdomen o cráneo, 10 días. Operaciones de cataratas con láser en la cámara, 1 día, es decir, láser de cámara en córnea. Operaciones oftalmológicas donde se introdujo gas en el ojo o hubo desprendimiento de retina, 6 días, ya que el aire retenido en las cavidades se expande durante el vuelo. Esto es muy importante detallarlo, no hay que mentir, porque esto puede traer una gran consecuencia. Es una declaración jurada, ¿ok? Amigdalemia o palatoplastia, 15 días. Apendicectomía o cirugía abdominal cerrada, 7 días. Laparoscopías, 2 días. Angioplastia, si el procedimiento es simple y no existe ningún síntoma, de 3 a 5 días. Cirugía cardíaca, si se encuentra bien o en una condición de salud realmente necesita hacerlo, puede viajar después de 10 días, aunque se recomienda esperar de 4 a 6 semanas. Ataque cardíaco, no debe volar. Crisis hipertensiva, 1 día después de estar estabilizado. Asma estable, generalmente este no es un problema, lleva el medicamento encima. Bronquitis crónica, enfisema u otro tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede caminar. Si la persona tranquilamente puede caminar sin oxígeno suplementario,
por 50 metros y sin agitarse, puede volar. Si no, no. ¿Por qué? Porque ante una urgencia esa persona requeriría ayuda y en una situación de urgencia es poco el personal de tripulación que puede asistir a todos. Entonces hay situaciones en las que depende la ventanilla, depende la ubicación del coach, es decir, del asiento que vos utilices, te tenés que valer por tus medios y tenés que tener la posibilidad de poder ayudar a los demás. ¿Se entiende? Después tenemos, por ejemplo, neumotórax. Tiene que estar totalmente resuelto al menos una semana antes de volar. Se recomienda que si sufre alguna infección, el vuelo esté contraindicado. Derrame cerebral, 10 días a partir de que el síntoma queda estable. Epilepsia, 2 días después de la última crisis. Infección del oído o sinusitis, no debe volar durante la infección. Quebraduras, si se coloca yeso, debe esperar 48 horas como mínimo. Se trata de una lista que no es exhaustiva, pero que se va a evaluar en cada caso de forma individual de acuerdo a las circunstancias. Si hay alguna duda, tenés que consultar. Si no estás en condiciones de volar, devolvé el pasaje, cambia la fecha, pero no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay aerolíneas como las low cost, donde si te acontece algo durante el vuelo, todos los gastos en vuelo y todos los gastos de bajar a un aeropuerto no indicado quedan a cargo tuyo. Bien, y eso no lo va a cubrir la asistencia médica, la obra social prepaga o privada, nada. Queda todo a costo y pago privado del pasajero. Bueno, ahora vamos a hacer un estudio de todo lo que es, digamos, el MEDIF. Primero pide los datos del médico, el celular, el destino y el aeropuerto de salida, si hay interconexiones, si es ida y vuelta. Entonces, bueno, se solicita que entiendan de que la empresa no transporta pasajeros en camilla, si el pasajero puede viajar con o sin acompañante, si debe ser personal de salud o no, y cuál es el diagnóstico principal. Si tiene acompañante, el género y los datos, bien, el parentesco y la idoneidad, si es que hay idoneidad profesional, si necesita silla de ruedas, si es plegable, si es propia, si es alquilada, indicar la categoría de la silla. Hay 3 tipos de sillas de rueda. La que es para traslado al aeropuerto, el pasajero puede subir las escaleras. La que es para trasladarse por el aeropuerto, pero no poder subir escaleras. O la que es hasta el asiento del avión. Tienen distintos códigos. La primera WCHR, la segunda WCHS y la tercera WCHC. Bien, eso lo carga el asistente de operaciones de vuelo cuando te va a emitir el pasaje y es lo que se le informa a tráfico al momento de embarcar. ¿Por qué? Porque el pasajero con discapacidad o con un problema de salud es el primero en embarcar. Bien, tiene prioridad. Continuamos. Ambulancia no disponible. Los aeropuertos generalmente tienen ambulancias, pero para situaciones graves, ¿ok? No siempre aplica una ambulancia en un aeropuerto para un pasajero. Necesidades en tierra, preparativos para el embarque. Esto tiene que ver con cualquier situación que haya que preparar antes que vos subas, antes que todos los pasajeros. Preparativos en los puntos de conexión, en cada lugar que haya una escala que vayas a parar. Preparativos en el aeropuerto de destino, los que te van a estar esperando. Hay familiares, hay médicos, hay alguien que te va a recibir. Y otros requerimientos o información importante que tengas en cuenta. Por ejemplo, si llevas una heladera con insulina. Una heladera de Telgopor me refiero, ¿no? Servicios especiales a bordo. Y esto tiene que ver cinturón de seguridad especial para gente con obesidad, equipos especiales, asiento especial, reposapiernas, asiento extra, comidas especiales para pacientes bariátricos, diabéticos, celíacos, etc., ¿no? La tarjeta que se emite y que ahora últimamente no todos la están dando se llama FREMEC. La FREMEC es una tarjeta que te evita tener que llenar toda esta papelería cada vez que tenés que tomar un vuelo. Después, en otro apartado de la información médica, nuevamente se solicitan los datos del médico tratante, el celular, matrícula, la situación del paciente, una breve información médica de epicrisis, ¿no? Una sinopsis, donde se indica
Los diagnósticos con los signos vitales, el inicio de los primeros síntomas, la fecha de las cirugías o del inicio de los diagnósticos, el pronóstico para el vuelo, es decir, un pronóstico normal, inestable, estable, ¿qué es lo que esperamos de ese vuelo? Portador de enfermedad contagiosa transmitible, sí o no. La condición física o mental podría ser causa de estrés, sí o no, indicar cuáles. Si el paciente puede usar el asiento de la aeronave en posición vertical cuando sea necesario, ya que cuando se despega se precisa tener los asientos en posición vertical. Si no es así, indicar por qué. ¿Ok? Después, el paciente puede ocuparse de sus propias necesidades, incluidos comidas, visitas al baño, etc. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el personal a bordo, los tripulantes, no están capacitados para llevar el personal al baño. Eso lo tienen que hacer con un acompañante de la familia o en su caso contratar a especialistas en turismo que acompañan al paciente desde un punto al otro. Bien, existen empresas para eso. Continuamos. En caso de que sea necesario llevar un acompañante en el viaje, ¿está de acuerdo con todo lo que se propone? Bueno, se vuelve a repetir de que el acompañante tiene que tener cierto nivel de parentesco y de idoneidad, ¿no? ¿El paciente necesita algún medicamento durante el vuelo? Que pueda tomarlo sin ayuda del personal o algún personal especial que tenga que utilizar, por ejemplo, respirador, incubadora, aspiradora en el aeropuerto o a bordo de la aeronave. ¿Y esto por qué? Porque el personal de vuelo tampoco está autorizado a entregar medicamentos ni a operar los equipos. Y esto es importante que sea sincero porque si no vas a tener muchísimos problemas. Me refiero a lo que acabo de mencionarte recién. El paciente requiere hospitalización en caso positivo, indique los preparativos, o se hicieron preparativos, indique no se hicieron preparativos. Antes de salir del destino o al llegar al destino. Otra información o recomendaciones para transportar, si hubiere, especifique con cuidado y comodidad, ¿no? El diagnóstico debe ser siempre con la fecha de cualquier operación reciente y el inicio y naturaleza o etiología de la patología. ¿Ok? Los inicios y los indicios de síntomas actuales, especificando la gravedad, donde es obligatorio indicar los signos vitales al día de la fecha. Aunque sea una foto del momento, no importa. Tienen que estar los signos vitales del momento. Y estos son los básicos: tensión arterial, temperatura, peso, frecuencia, RPM y la estatura. Obviamente saber si la persona está verborrágica, lúcida, ubicada, perdida, fuera de sí. Bien. Continuamos con la hoja de información médica. Los episodios y situaciones. Una reducción del 25 al 30% en la presión parcial de oxígeno, que es una hipoxia relativa, puede afectar a la condición médica del paciente. La presión de la cabina pasa a ser equivalente a la de un viaje de alta velocidad o la de una montaña a una altitud de 2.400 metros, 8.000 pies sobre el nivel del mar. Condición cardíaca. ¿Cuándo fue el último episodio y si la condición es estable? Angina. Clasificación funcional. Angina de esfuerzo menor, mayor o angina por reposo. Si el paciente puede caminar 100 metros con un ritmo normal o subir 10 a 12 escalones sin tener síntomas. Infarto del miocardio, ¿cuándo fue el último episodio? Las complicaciones y si realizó un EKG o una prueba de esfuerzo. Bien. Falla cardíaca, ¿cuándo fue el último episodio? Controlando con medicación, clasificación funcional. La falla de aire con mayor esfuerzo, menor esfuerzo o reposo. Síncope, ¿sí o no? ¿Cuándo fue el último episodio y si se estudió? Condición pulmonar crónica, la reciente situación, si tuvo gases arteriales recientemente, y los gases en sangre fueron tomados por aire ambiente, oxígeno o LPM. En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los resultados? PCO2, PO2 y saturación con la fecha del examen. Esto es muy importante, Continuamos. ¿El paciente requiere CO2? ¿Sí o no? ¿Se ha detectado su situación recientemente? ¿Sí o no? ¿Ha volado alguna vez en avión comercial con las mismas condiciones? ¿Sí o no? Fecha, acompañado, ¿presentó algún problema? Sí o no, indicar.
Condición psiquiátrica. ¿Existe alguna posibilidad de que el paciente se altere durante el vuelo? ¿Sí o no? ¿Se ha detectado su situación recientemente o se ha deteriorado la situación psiquiátrica del paciente recientemente? ¿Sí o no? ¿Convulsiones? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de convulsiones? Frecuencia de las convulsiones y la fecha del último episodio. ¿Las convulsiones se encuentran controladas con medicación? ¿Sí o no? Pronóstico para el vuelo. Pronóstico para el vuelo. Bueno, regular o malo. Movilidad y aparato locomotor. Especificar el hueso fracturado, si posee yeso, fecha de colocación del yeso y si se encuentra el yeso hendido. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, con esta información, hermano, se va a determinar si podés tomar un vuelo o no. Y siempre recordá que la medicina aeronáutica y la medicina laboral lo hacen por tu bien. Espero que lo tengas en cuenta. Esto está narrado desde el punto de vista de un pasajero que es paciente y que te lo cuenta porque lo hace siempre, cada vez que tiene que viajar. Suerte y todo lo mejor.